¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Probablemente sí. Esa frase ha resonado por siglos, repetida en púlpitos, en conversaciones, incluso en redes sociales, como una advertencia severa contra la riqueza. Pero, ¿y si te dijera que esa frase fue profundamente malinterpretada? ¿Y si la idea de que Jesús predicaba la pobreza fuera, en realidad, una distorsión de lo que él realmente quiso decir? Muchas personas cargan con culpa por querer prosperar. Tienen miedo de crecer económicamente y parecer menos espirituales. Es como si buscar comodidad, seguridad o abundancia fuera señal de una fe débil. Pero, ¿realmente es así? ¿Será que Jesús condenaba el dinero o el problema era otro? En este video vamos a desmontar uno de los mitos más grandes de la espiritualidad cristiana moderna: la idea de que Jesús estaba en contra de la riqueza. Vamos a analizar lo que él realmente dijo sobre el dinero y lo que nunca dijo. Y sobre todo, vamos a entender por qué tanta gente vive en un conflicto interno entre fe y ambición. Prepárate para descubrir lo que nadie te contó sobre el dinero en la Biblia, porque tal vez, solo tal vez, prosperar sea exactamente lo que Dios quería que hicieras con los dones que te dio. Para entender lo que Jesús realmente decía sobre el dinero, primero tenemos que retroceder en el tiempo. No podemos interpretar sus palabras con los ojos del presente. La realidad económica en tiempos de Jesús era muy diferente, y eso lo cambia todo. En esa época, la región de Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y los romanos no eran precisamente conocidos por su compasión. Explotaban financieramente a los pueblos conquistados a través de impuestos abusivos y sistemas legales injustos. Existía una élite diminuta, compuesta por líderes religiosos aliados al poder romano, y una masa empobrecida que apenas sobrevivía. La mayoría del pueblo era pobre, no por pereza, sino porque el sistema era aplastante. En ese contexto, los ricos no solían ser emprendedores honestos. Muchos se enriquecían a costa de la corrupción, la explotación y los acuerdos políticos. Eran los publicanos, recaudadores de impuestos que inflaban las tasas para lucrarse del pueblo. Y es contra ese tipo de riqueza que Jesús se posicionaba con firmeza. Cuando él entraba en conflicto con los fariseos, no era solo por cuestiones religiosas, sino también por el abuso de poder económico, la hipocresía y la injusticia social. El blanco de la crítica de Jesús era la arrogancia de los que acumulaban riquezas a costa del sufrimiento ajeno, mientras fingían santidad. Jesús nunca dijo que tener dinero fuera pecado, pero sí dejó muy claro el peligro de poner el dinero por encima de las personas, o por encima de Dios. Y eso nos lleva a esa frase que todos repiten, pero casi nadie entiende de verdad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sin duda, es una de las frases más conocidas de Jesús y también una de las más malinterpretadas de toda la Biblia. Mucha gente la usa como si fuera una condena directa a la riqueza. Pero, ¿es realmente eso? Primero, entendamos el contexto. Esta frase aparece después del encuentro entre Jesús y el joven rico. Este joven había cumplido todos los mandamientos, pero cuando Jesús lo invitó a dejar sus posesiones para seguir un camino más alto, él dudó. El problema no era su dinero. El problema era el apego, la dependencia, la incapacidad de priorizar el propósito espiritual por encima del confort material. Y aquí viene el detalle que casi nadie conoce. En Jerusalén existía una pequeña puerta llamada el Ojo de la Aguja, que se usaba por la noche cuando los portones principales estaban cerrados. Un camello podía pasar por ella, pero debía arrodillarse y ser descargado. Era difícil, pero no imposible. Requería humildad y desapego. Esta metáfora, comprendida correctamente, lo cambia todo. Jesús no decía que los ricos están condenados. Estaba advirtiendo que el apego al dinero puede impedir una vida con propósito. Y si no eres capaz de poner tu misión por encima de tu cuenta bancaria, entonces el problema no es el dinero, es tu corazón.
Si Jesús realmente estuviera en contra de la prosperidad, ¿por qué contaría una parábola elogiando a quien multiplicó recursos y reprendiendo a quien enterró su talento? Hablamos, por supuesto, de la parábola de los talentos, una de las enseñanzas más simbólicas y directas sobre responsabilidad, crecimiento y recompensa. En esa historia, un señor confía diferentes sumas a 3 siervos antes de irse de viaje. A uno le entrega 5 talentos, a otro 2, y al último solo 1. Los 2 primeros siervos trabajan, se arriesgan y duplican lo que recibieron. Cuando el señor regresa, los recompensa diciendo: «Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho». Pero el tercer siervo, por miedo, entierra lo que recibió y es severamente reprendido. Esa parábola no habla solo de dinero, pero también habla de dinero. Jesús muestra que multiplicar es un acto de fe y responsabilidad. Enterrar un talento, ya sea una idea, una habilidad, una oportunidad o incluso un recurso financiero, es una forma de ignorar lo que Dios te confió. Lo más fuerte de esta enseñanza es que no hay elogio para quien eligió la seguridad en lugar de la productividad. El siervo que no arriesgó, que escondió el talento con la excusa del miedo, fue llamado inútil. En otras palabras, no usar lo que Dios te dio para crecer, servir y generar impacto es desperdicio espiritual. La Biblia no demoniza a quien prospera, corrige a quien desperdicia, porque al final multiplicar no es vanidad, es obediencia. Con el tiempo muchos cristianos empezaron a creer que vivir con poco era señal de santidad, que mientras menos tengas, más cerca estás de Dios. Pero eso nos lleva a una pregunta seria. ¿La humildad y la escasez son lo mismo? La respuesta es simple, no. Y confundir esas dos ideas ha frenado a muchísima gente. La humildad es reconocer que todo viene de Dios. Es servir, actuar con compasión, entender que no eres mejor que nadie, tengas mucho o poco. La escasez, en cambio, es otra historia. Es un estado mental. Es creer que no hay suficiente, que crecer es egoísmo, que desear más es pecado. Y esa mentalidad, aunque parezca espiritual, no viene de la fe, viene del miedo. Jesús nunca glorificó la pobreza como meta. Él caminó con los pobres, ayudó a los necesitados, pero también elogió la generosidad de los que tenían mucho. Fue ungido con perfumes caros, multiplicó recursos, participó en banquetes. El problema nunca fue el dinero. El problema siempre fue el corazón apegado o indiferente ante el sufrimiento ajeno. Cuando rechazas la prosperidad por culpa o por creencias distorsionadas, no estás siendo humilde, estás saboteando tu llamado. Porque prosperar con propósito no es ostentar, es tener más para servir mejor. Y es en este punto donde el pensamiento cristiano y la filosofía de autores como Napoleon Hill empiezan a converger. Cuando Napoleon Hill escribió «Piense y hágase rico», no estaba creando una nueva doctrina, estaba traduciendo, con otras palabras, principios que ya estaban en las Escrituras desde hace siglos. Uno de los pilares de su filosofía es el llamado propósito definido con fe. La idea de que, cuando sabes lo que quieres, crees profundamente en ello y actúas con coherencia, las puertas empiezan a abrirse. Y ahora piensa, ¿te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que enseñaba Jesús. La fe como motor de acción, el uso de talentos para dar frutos, la confianza absoluta en que Dios provee, pero también espera movimiento. Napoleon Hill decía que el éxito no es suerte, se construye con visión, disciplina y propósito, y todo comienza con una decisión: dejar de dudar de lo que Dios ya te dio, dejar de actuar como si no fueras digno, dejar de pensar que querer crecer es pecado. Aquí es donde muchos tropiezan, oran por provisión, pero tienen miedo de aceptar la prosperidad. Piden dirección, pero rechazan el camino cuando aparece en forma de oportunidad real. Por eso Hill decía, lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y la Biblia dice, todo es posible para el que cree. ¿Ves? Los dos mensajes se encuentran. La fe no es pasiva, es una fuerza creadora, y cuando se activa, genera no solo transformación espiritual, también crecimiento financiero. Tal vez el mayor obstáculo entre tú y la prosperidad
no sea la falta de oportunidades, ni de talento. Tal vez sea la culpa. Una culpa silenciosa, sembrada desde la infancia, reforzada por frases mal interpretadas, por líderes religiosos bien intencionados pero mal informados. Una culpa que susurra: si creces mucho, te alejarás de Dios. Esa es una mentira peligrosa y tristemente se disfraza de virtud. Te dice que eres humilde cuando en realidad tienes miedo. Te dice que eres fiel cuando en realidad estás escondiéndote. Te dice que la pobreza es espiritual cuando puede ser solo estancamiento. Piensa en alguien que rechazó una promoción porque pensaba que no era de Dios ganar más, o alguien que no emprendió porque lo vio como vanidad, o alguien que se avergüenza de soñar en grande porque cree que desear prosperidad es egocéntrico. Esas personas están negando su propósito por culpa. La verdad es que no hay nada malo en querer crecer. Lo malo es crecer solo por ego, pero prosperar para vivir con dignidad, ayudar a más personas, apoyar causas que importan, eso es estar alineado con el cielo. La culpa no viene de Dios. La culpa paraliza, la fe libera. Y quizás tu próximo paso sea dejar de pedir permiso para prosperar. Ahora que has visto todo esto, tal vez estás empezando a ver el dinero con otros ojos. No como un enemigo de la fe, no como un símbolo de vanidad, sino como lo que siempre fue, una herramienta. Y como toda herramienta puede usarse para el bien o para el mal. Todo depende de quién la maneja. La fe no está en contra de la abundancia. Al contrario, la fe y la prosperidad caminan juntas, siempre que estén alineadas al propósito. El problema nunca fue el dinero. El problema siempre ha sido el corazón que no sabe qué hacer con él. Imagina si personas con buenos valores, con fe genuina y visión de mundo, tuvieran acceso a más recursos. Imagina cuántos proyectos serían financiados, cuántas familias impactadas, cuántas vidas transformadas, no solo con palabras, sino con acciones reales. Es momento de abandonar la creencia de que ser pobre es más santo. Ser fiel es más santo. Ser justo, íntegro, generoso, eso sí es espiritual. Y todo eso puede amplificarse cuando prosperas con propósito. La nueva visión es simple, pero poderosa. La prosperidad es un llamado, una invitación divina a multiplicar lo que se te ha confiado. Y cuanto más creces con propósito, más honras a aquel que te dio tus talentos. Así que no tengas miedo de avanzar. No te disculpes por querer más. Crece, sirve, multiplica. Y hazlo con la certeza de que vas por el camino correcto, el camino de la fe que da frutos. Y ahora te pregunto, ¿Jesús realmente estaba en contra de la riqueza? ¿O estaba enseñándonos a no ser esclavos del dinero, sino administradores sabios, con propósito, con fe, con integridad? La respuesta ahora está en tus manos, porque quizás el mayor error que muchos cometen no es prosperar, es esconder sus talentos, negar sus dones, enterrar oportunidades por miedo a parecer menos espirituales. Si este video te habló al corazón, compártelo con alguien que necesita romper ese ciclo de culpa. Alguien que necesita entender que prosperar también es un acto de fe. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué mentira sobre dinero y espiritualidad creíste por más tiempo? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate con nosotros, porque aquí aprendes a crecer con propósito, fe y abundancia, en el mismo camino.